Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto de IPG Patsala de Español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en New Delhi. En esta universidad enseño asignaturas de lengua, literatura e historia de España, como por ejemplo literatura española medieval o literatura española del siglo XX y contemporánea, al igual que historia de España del siglo XX y diversas asignaturas de lengua española. Hoy vamos a comenzar con el módulo 30 del paper de Historia y Cultura de Hispanoamérica, que se titula Las grandes capitales de Hispanoamérica. En este módulo vamos a hacer una aproximación a las grandes capitales de Norteamérica, Centroamérica y el sur de América. Hemos seguido, como siempre, el criterio de tener en cuenta los países hispanohablantes y vamos a hablar de las capitales más pobladas de algunos países de Hispanoamérica. Vamos a hacer un breve recorrido histórico por estas ciudades desde su fundación hasta la actualidad y vamos a recorrer la geografía, lenguas, nivel de población de las mismas, destacando los monumentos más importantes, barrios o lugares emblemáticos. Vamos a comenzar con Norteamérica y con Ciudad de México. La Ciudad de México está situada en el mismo lugar que la capital original del Imperio Azteca, Tenochtitlán, fundada a principios del siglo XIV por los mexicas. Cuando Hernán Cortés emprendió la conquista de México, la ciudad fue asaltada por los españoles y desde entonces se situó la capital del Virreinato de Nueva España allí. Después de la independencia de México, la ciudad siguió siendo la capital con el mismo nombre que el estado, Ciudad de México. En 1824, la ciudad se agrupó con otros 6 municipios, pasando a ser conocida como Distrito Federal. Esto fue así hasta hace muy poco, después de la Guerra de Intervención estadounidense, la Revolución Mexicana y todas las demás revueltas del siglo XX. En el año 2016 se decidió que el Distrito Federal dejaba de existir para convertirse en una ciudad autonómica con el nombre de Ciudad de México, la capital de la República de México. Esta ciudad ha sido una de las más pobladas del país y lo sigue siendo. En el año 2015 contaba con 9 millones de habitantes, 1 millón más que en los años 80. La lengua oficial hablada es el español, pero también el náhuatl y el otomí se consideran lenguas originarias del distrito. La ciudad está dividida en varios barrios y ofrece numerosas actividades y una gran agenda cultural. Coyoacán es uno de los barrios más famosos y de los más antiguos. Tiene un aire bohemio y cultural, lleno de centros culturales, teatros, cafés, etc. A continuación podemos ver una imagen de los canales de Xochimilco, declarados Patrimonio de la Humanidad en 1987. Con esto pasamos a Centroamérica y vamos a comenzar con la ciudad de Panamá, en Panamá. La ciudad, hoy en día conocida como Panamá, fue fundada originalmente en el año 1519 y en realidad era una aldea conocida como Nuestra Señora de la Asunción de Panamá, fundada por Pedro Arias Dávila y pocos años más tarde recibió su propio escudo de armas del emperador Carlos V de España. Sin embargo, esta ciudad original fue destruida a causa de un ataque pirata en 1671. El general español Pérez de Guzmán ordenó explotar la ciudad ante el ataque, que se quemó por completo, y se volvió a construir en 1673 a 2 kilómetros de la antigua ciudad. Hoy en día se puede visitar este complejo de ruinas y todavía se pueden ver edificios emblemáticos de la ciudad fundacional, como por ejemplo la Torre de la Catedral. A continuación podemos ver una imagen de las ruinas de la Torre de la Catedral de la antigua ciudad de Panamá. Después de la independencia, Panamá pasó por varios estados. Fue la capital del estado de Castilla del Oro, después de su unión con la Gran Colombia, y comenzó poco a poco a fortalecerse económicamente, llegando a construir el ferrocarril a mediados del siglo XIX. A principios del siglo XX se separó de Colombia
y fue mejorando progresivamente hasta llegar a ser uno de los centros financieros más seguros y poderosos de Latinoamérica. En la actualidad, el casco antiguo de la ciudad está declarado como monumento histórico por la UNESCO y recoge numerosos cafés y restaurantes en un ambiente cultural con música y entretenimiento. Una visita obligatoria en este lugar de la ciudad de Panamá es el Museo del Canal, que explica todo lo que hay que saber sobre el Canal de Panamá. También se puede dar un paseo en un barco por el canal, desde donde se puede ver una panorámica de la bahía de Panamá con sus modernos edificios y rascacielos. Con una población de unos 900.000 habitantes en 2016, Ciudad de Panamá es la ciudad hispanoamericana con más rascacielos construidos. A continuación podemos ver una fotografía con las vistas desde el lado del mercado del marisco. Y con esto pasamos a la siguiente ciudad y vamos a ver a la ciudad de Guatemala en Guatemala. La ciudad de Guatemala ha tenido diversos emplazamientos desde su fundación. Los terremotos de Santa Marta en el año 1773 fueron la fecha clave que determinó el traslado de la ciudad, que quedó fijado en el Valle de la Ermita en 1776. Pasaron varios años desde que se produjo el terremoto y hasta que se decidió el nuevo lugar en el que se asentaría la ciudad y se empezase a construir. A continuación podemos ver una imagen sobre la ciudad de Guatemala a vista de pájaro en el año 1915. La nueva capital tenía una gran plaza mayor, en torno a la que se agrupaban los edificios administrativos y eclesiásticos. Entre 1917 y 1918 hubo una serie de nuevos terremotos que destrozaron numerosos edificios públicos. El proceso de reconstrucción de la nueva ciudad parece ser que fue desastroso y fue en parte responsable del hundimiento económico de la ciudad, al verse forzados a crear un banco nacional privilegiado con préstamos de bancos extranjeros. A mitad del siglo XX se dio un gran desarrollo urbanístico en la ciudad y se construyeron nuevas industrias junto a nuevos campos deportivos y culturales. En 1976, el país sufrió otro gran terremoto que fue devastador. Miles de personas fallecieron y una gran parte de los hospitales del país se vinieron abajo, sin dar abasto los que quedaban para atender a tal magnitud de gente herida. En la ciudad de Guatemala se sufrieron grandes daños, más en las afueras que en el centro, ya que la construcción de los edificios era más sólida. En cuanto a la ciudad actual, Ciudad de Guatemala, en el año 2012, contaba con una población de unos 2.200.000 personas y se divide entre el centro histórico de la ciudad, con la Plaza de la Constitución, donde se encuentra el Museo del Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana y el Portal del Comercio. Otros puntos interesantes cercanos son la antigua ciudad maya de Camilnayuyu, que tiene unos 2.000 años de antigüedad y está en la parte más antigua de la ciudad. Parques, lagos y museos están repartidos por toda la ciudad de Guatemala, repleta de zonas verdes y lugares agradables para pasear. Y con esto pasamos a San Salvador, en San Salvador. La fundación de la ciudad de San Salvador se remonta hacia el año 1525, en una expedición de Gonzalo de Alvarado, pero se reubicó en 1545 en el valle de Zalcoatitán o el Valle de las Hamacas. Ciudad de Guatemala formó parte de México durante un tiempo breve después de la independencia, de 1821 al 23, y después de formar parte de las Provincias Unidas de América Central, declaró su soberanía en 1841. Hoy en día quedan pocos monumentos de la época colonial que han ido desapareciendo a lo largo del tiempo, pero se pueden visitar las numerosas iglesias de la ciudad. La Iglesia del Rosario, de 1971, muestra una arquitectura moderna, con un interior repleto de colores a causa de las vidrieras, o la Catedral Metropolitana, construida a principios del siglo XX, o como oferta cultural hay varios museos de arte, antropología,
de la palabra y la imagen, que son documentos audiovisuales sobre los derechos humanos, etc. Y jardines por toda la ciudad. A fecha de 2015, la población de San Salvador ascendía a unos 300.000 habitantes. A continuación podemos ver una imagen del interior de la iglesia del Rosario. Y con esto pasamos a San José, en Costa Rica. La ciudad de San José, capital de Costa Rica, se sitúa en un extenso y verde valle que antiguamente estaba rodeado de cafetales y que daban al terreno la impresión de un gran jardín repleto de aroma a flores. La historia de la ciudad se remonta a la construcción de una ermita, a la que llamaron la Ermita de San José, con el objetivo de reunir a todos los habitantes que vivían dispersos por el valle. En 1813 le fue concedido el título de ciudad y en 1823 se convirtió en la capital de Costa Rica. Fue a mediados del siglo XIX cuando San José comenzó a convertirse en una ciudad más moderna, centralizando el poder y consolidándose como centro político, económico y social. También se cambió la arquitectura de la ciudad, construyéndose edificios nuevos, como el Palacio Nacional, que hoy en día ocupa el edificio del Banco Central de Costa Rica. También se construyeron teatros, hospitales y fábricas, como por ejemplo la Fábrica Nacional de Licores o el Hospital de San Juan de Dios, que sigue activo hoy en día. San José se encuentra a unos 1.170 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura media entre 18 y 24 grados. La ciudad ofrece un gran abanico turístico, como diferentes museos, parques, teatros, edificios históricos, etc. Además, cerca de la ciudad se pueden visitar nacionales, en los que se pueden realizar distintas actividades de aventura y deporte. Entre ellos se encuentran el Parque Nacional de Tortuguero, hogar de tortugas marinas entre julio y octubre, nutrias de río y caimanes en peligro de extinción, o el Parque Nacional Braulio Carrillo, un bosque tropical con impresionantes plantaciones de café y grandes cascadas, o la selva tropical Cinco Ceibas. Hoy en día, San José alberga a la mayor parte de la población del país y alberga el 80% de la industria, con una gran cantidad de tráfico, edificios y turismo. Entre los numerosos museos y galerías de arte que alberga la ciudad, podemos encontrar el Museo Nacional o el Museo de los Niños, el Museo de Oro Precolombino o el Museo del Jade. Por otra parte, el turista puede comprar en la Galería Namu, que alberga una gran variedad de arte indígena. También se puede acudir al Teatro Nacional de Costa Rica, visitar la Catedral Metropolitana, ir al Mercado Nacional de Artesanía o visitar uno de los grandes parques de la ciudad, como el Parque Metropolitano de La Paz. A continuación podemos ver una imagen de uno de los parques de la ciudad. Y con esto pasamos al apartado número 4, que habla de las capitales de Sudamérica. Y la primera de todas ellas es Buenos Aires, en Argentina. En marzo de 1536 se fundó la primera fundación de la ciudad de Buenos Aires, en el primer asentamiento de Pedro de Mendoza, llamado Puerto de Nuestra Señora de Santa María del Buen Aire, con unos 1.500 hombres. Al principio la convivencia con los querandíes, la población nativa del territorio, fue de intercambio, pero a los pocos años empezaron los problemas, hasta que 4 años después el asentamiento fue destruido por los indígenas. La segunda fundación de la ciudad no se realizaría hasta el año 1580, cuando Juan de Garay se asentó junto al río y la bautizó como Ciudad de la Trinidad, llamando al puerto Santa María de los Buenos Aires, aunque con el tiempo se asentaría el nombre de Buenos Aires. A continuación podemos ver una imagen de una de las primeras fundaciones de la ciudad. Hasta la fecha de 1776 y las reformas borbónicas que nombraron el nuevo virreinato del Río de la Plata, Buenos Aires no empezaría a florecer como potencia económica y política, y en 1880 fue nombrada capital de la República Argentina. Hoy en día la ciudad es una ciudad autónoma, lo que quiere decir que es gobernada por un jefe de gobierno elegido por votación popular, ya que ha recibido diversas corrientes migratorias que se hacen eco en la cultura y la arquitectura de la ciudad.
En el año 2010 contaba con unos 2.890 millones de habitantes. Situada en el margen del Río de la Plata y el Riachuelo, al sur, ha mantenido un gran desarrollo de infraestructuras y cultura, y cuenta con numerosos sitios históricos que se agrupan principalmente en los barrios de Montserrat, San Telmo y el casco histórico. La Plaza Mayor, la Casa Rosada, el Cabildo o la Catedral Metropolitana, entre otros, son un ejemplo del pasado colonial de la ciudad. El Teatro Colón, restaurado por el gobierno, es otro de los puntos a visitar de la ciudad. Tampoco se puede perder echar un ojo y participar de la vida nocturna de la ciudad, en los barrios de Palermo y en la Plaza Julio Cortázar, con sus numerosos bares y diversidad gastronómica. El estudiante puede saber más sobre los sitios históricos y lugares turísticos de Buenos Aires en la sección de No More. Y con esto pasamos a la siguiente ciudad, que es Lima, en Perú. La ciudad de Lima fue fundada en el año 1535 por Francisco Pizarro, en el valle del río Rímac. También era conocida como la ciudad de los reyes, y puede ser que porque la fecha de fundación fuera cercana al Día de los Reyes Magos, o puede ser en honor a los reyes de España, y la sede de la Real Audiencia de 1542. Hasta el siglo XVIII, cuando comenzó su declive a causa de la pérdida de fuerza económica y por las reformas borbónicas, fue una de las capitales más prósperas y fuertes en América. Después de su independencia, Lima se convirtió en la capital de la República del Perú, pasando por una serie de altibajos a causa de la ocupación y el saqueo chilenos en la Guerra del Pacífico, pero comenzando un periodo de expansión demográfica y urbana después. Hoy en día está considerada como el centro político, económico y cultural del país. Situada en la costa central del país, en el año 2007 contaba con unos 7.600.000 habitantes. A mediados del siglo XX, la demografía del país dio un cambio a causa de las migraciones desde el campo a la ciudad, y los nuevos barrios que se establecieron se componían principalmente de habitantes de origen indígena. Hoy en día, sin embargo, la expansión urbanística se basa en los barrios periféricos de la ciudad y no ya en las migraciones. La ciudad, también conocida como la Perla del Pacífico, es uno de los centros financieros más importantes de Latinoamérica y compone 2/3 de la actividad industrial del Perú. Económicamente hablando, otro de sus puntos fuertes es el turismo. Su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988, su arqueología, la vida nocturna y tradiciones atraen a los viajeros, al igual que su gastronomía e historia. Y a continuación vamos a pasar a hablar de la ciudad de Bogotá, en Colombia, y era el territorio del pueblo muisca. Fue Gonzalo Jiménez de Quesada el que partió a explorar tierras colombianas, que denominó a esta zona como Nuestra Señora de la Esperanza. En 1539, con la llegada de Nicolás Federman y Sebastián de Belalcázar, se realizó la fundación jurídica de la ciudad y se asignó lugar para la iglesia, la casa del gobierno, la cárcel y las casas de los primeros vecinos, pasando a llamarse Santa Fe. En 1540, el emperador Carlos V le dio el título de ciudad y desde el año 1717 se convirtió en la capital del Virreinato de Nueva Granada. No sería hasta el año 1819, después de la independencia de la ciudad, que recuperaría su nombre indígena, llamándose Bogotá y convirtiéndose en la capital de la Gran Colombia hasta que en 1830 se separó en varios países. Cuenta con una población de unos 7.880.000 habitantes y es una de las ciudades más florecientes y de mayor crecimiento de América del Sur. Moderna y multicultural, Bogotá ofrece una gran cantidad de entretenimiento y atractivos turísticos, como por ejemplo la Plaza de Bolívar, uno de los ejes principales de la historia de la ciudad desde su fundación, y que alberga la Catedral Primada, el Capitolio Nacional, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Casa del Florero,
que es una casa museo del siglo XVI, o el Palacio de Justicia. Otros sitios importantes de la ciudad son el Museo del Oro, el Parque Metropolitano Simón Bolívar o la Zona Rosada, rodeada por bares, restaurantes y cafés, zona de rumba y diversión. Y con esto pasamos a Santiago de Chile. La ciudad fue fundada por Pedro de Valdivia en 1541, con el nombre de Santiago de la Nueva Extremadura, y asentada en el valle del río Mapocho. Desde su fundación, el Cabildo de Santiago asumió todo el gobierno del territorio a causa de la gran distancia a la que estaban las otras ciudades. La confrontación con los indígenas fue siempre muy fuerte, y la ciudad se reconstruyó varias veces no solo a causa de las luchas, sino también de los fuertes terremotos que la asolaron. Durante el siglo XVIII se construyó el Palacio de la Moneda, que hoy en día es sede del gobierno, al igual que la catedral y el puente Calicanto del río Mapocho. Después de la independencia, en 1818, Santiago se convirtió en la capital definitiva de la nación. A finales del siglo XIX se dio una fuerte modernización de la ciudad, con fondos de la exportación minera, y se creó el Parque O'Higgins, el Teatro Municipal, el Club Hípico y el Paseo Público. En pleno siglo XXI, Santiago de Chile es considerada como uno de los principales centros económicos de América Latina. La ciudad ha demostrado un fuerte crecimiento demográfico en los últimos años y en el año 2014 contaba con unos 6.200.000 habitantes. Al ubicarse en un valle, la ciudad está rodeada de montañas y uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad es el Cerro de San Cristóbal, que ofrece las mejores vistas de la ciudad y al que se puede llegar en un gran funicular. En él encontramos el Parque Metropolitano y el Zoológico, al igual que senderos para hacer trekking, piscinas, etc. Y el Santuario de la Inmaculada Concepción en su cumbre. Alrededor de la ciudad se encuentran varios valles vinícolas, conocidos como la Ruta del Vino. Para saber más sobre los sitios turísticos de Santiago de Chile, el estudiante puede acudir a la sección No More. Y con esto pasamos a la ciudad de Caracas, en Venezuela. Caracas, cuyo nombre oficial es Santiago de León de Caracas, debe su nombre a la tribu que allí habitaba antes de la llegada de los españoles, que llamaban a este lugar el Valle de Caracas. La ciudad, después de varios intentos, fue fundada formalmente el 25 de julio de 1567 y se convirtió enseguida en cabeza de provincia, a causa de su situación ideal junto a la costa, su clima y las montañas defensivas contra piratas y corsarios. Caracas ha sufrido varios terremotos desde su fundación que han obligado a la reconstrucción de la ciudad varias veces. Uno de ellos ocurrió justo después de la independencia, lo que llevó a la ciudad al caos. Caracas perdió su título de capital durante los años 1821 al 30, en los que formó parte de la Gran Colombia, para volver a ser la capital federal de Venezuela. La ciudad, localizada encima de una zona sísmica, está a unos 15 kilómetros del Mar Caribe, separada por el Parque Nacional Guaraíra-Repano, un sistema montañoso que es considerado el emblema y pulmón vegetal de la ciudad. En los últimos años ha enfrentado un considerable aumento demográfico y en el año 2015 contaba con unos 3.900.000 habitantes. Caracas posee una importante tradición culinaria formada por las diferentes corrientes migratorias y hay una oferta muy variada de restaurantes que ofrecen todo tipo de comida. La zona de la Candelaria ofrece comida española, mientras que en las Mercedes, la Castellana o los Palos Grandes se encuentran restaurantes especializados en cocina internacional o gourmet. El turismo no es una de las principales bazas económicas de Venezuela, aunque la capital sí alberga más porcentaje de turismo que el resto del país, que pueden disfrutar de los numerosos centros comerciales de la ciudad, monumentos históricos como la Casa Museo de Simón Bolívar, entre otros, o museos, parques, palacios, iglesias o el teleférico que lleva a Guaraíra-Repano. Y con esto terminamos el módulo sobre las grandes capitales de Hispanoamérica
y si queréis más información podéis acudir a la sección de No More. Muchas gracias por escucharnos.